Kuro no Soukanshi, volumen 2, historia 2. Fin de un sueño. Entonces, uno de los caballeros gritó: «Nunca tuviste una oportunidad contra este hombre, porque es el capitán caballero de la Orden de los Caballeros de Alcal, el único Gerard». Varios meses después de la derrota del demonio, en esta pequeña taberna de Alcal ya había visto varias actuaciones de trovadores contando la historia de la batalla del honorable caballero contra la malvada criatura. Con cada relato del acontecimiento, los vítores y los aplausos sacudían el lugar. Ya basta con esa historia, ya está en el pasado. Entre la multitud había un hombre mayor que había llegado al final de su paciencia con las historias de su hazaña. Ese hombre era el mismo caballero que protagonizaba las historias, el caballero Capitán Gerard. Como venganza por las interminables historias que habían sufrido anteriormente, desde el rey hasta los propios subordinados de Gerard, habían empezado a sacar a relucir sus hazañas con regularidad. Al principio, el anciano las disfrutaba como disfrutaba contando otras historias de su pasado. Sin embargo, estos relatos se extendieron rápidamente por todo el país, haciéndose cada vez más exageradas con el paso de los días, hasta que llegaron a un punto en el que el anciano pensó que moriría de vergüenza. Últimamente, incluso su hija, Connie, había empezado a pedirlo como cuento para dormir. Como resultado, el propio Gerard sabía contar el cuento mejor que la mayoría de los trovadores, pero eso era algo que nunca admitiría. Si mencionaba tal cosa a la persona equivocada, nunca lo dejarían en paz. Oh, no deje que le moleste, capitán, pero aún así, cada vez que pienso en esa expedición, sigo sintiendo que lo habrías hecho bien por tu cuenta. Necesitábamos siquiera estar allí, quiero decir. Literalmente dividiste en dos a la bestia con un solo golpe al final. ¿Qué estás diciendo? Fue porque todos ustedes ayudaron a debilitar al demonio que lo tuve tan fácil. Si solo hubiera sido yo contra él 1 a 1, ciertamente no habría salido ileso. ¿Están escuchando? Yo no derroté al demonio, lo hicimos nosotros, así que dejen de atribuirme todo el mérito, lo digo en serio. «Capitán», gritaron los caballeros. El resto de la taberna también gritó de emoción, incluso el tabernero resopló una vez, conmovido por la escena de los corazones de sus clientes uniéndose como uno solo. Eso es hacer trampa, capitán. No puede soltar frases así. El contraste con su comportamiento habitual lo hace mucho más efectivo. ¿Qué quieres decir con mi comportamiento habitual? Capitán, ¿sabe qué? Creo que ya no necesito a una mujer. Oye, suéltame y búscate una esposa de una buena vez. Era un día más en la pacífica Alcal, con Gerard y sus subordinados en su taberna habitual armando un alboroto y disfrutando de la compañía de los demás. El alegre ambiente se extendía hasta afuera haciendo que los transeúntes se detuvieran brevemente para escuchar. El campeón que derrotó a un demonio menor, bueno, eso fue una pérdida de tiempo, murmuró para sí mismo un hombre de la multitud en tono desinteresado antes de marcharse. A primera vista, uno podría tener la impresión de que es un hombre extremadamente hermoso. Sin embargo, sus orejas puntiagudas delataban que no era un humano, sino un elfo. Desapareció rápidamente entre la bulliciosa multitud habiendo olvidado ya la historia del campeón que abatió al demonio. Naturalmente, había gente buena y mala en el mundo, y la mayoría se encontraba en un punto intermedio, pero también había quienes caían más allá de los límites del bien y del mal, seres que estaban infinitamente más cerca a los dioses. Al día siguiente, el elfo se presentó ante el rey. Ni uno solo de los soldados apostados en todo el castillo lo había sentido llegar, e incluso Gerard, como capitán de los caballeros, no tenía la menor idea de cuándo y por qué camino había llegado el infiltrado hasta ellos. Sin embargo, allí estaba el desconocido, y lo que salió de su boca fue una demanda impensable. ¿Qué acabas de decir? La sala del trono se llenó de un silencio tan tenso que parecía casi asfixiante. El elfo estaba de pie frente al rey de Alcal, vestido con un espléndido traje e irradiando un aura imperiosa. Sus rasgos eran tan finos que uno podía imaginarse que eran nada menos que de la nobleza o incluso de la realeza. Me haces repetirlo, no esperaba esto del rey de Alcal, el hombre que se promociona como sabio, no importa. Lo diré una vez más, conviértete en vasallo de nuestro gran imperio de Risean y coopera en la destrucción del sagrado imperio de Deramis. Sin vergüenza, ¿te estás burlando de nosotros? Retírate, Gerard. Pero mi rey. Retírate. Gerard, que asistía como guardaespaldas del rey, levantó la voz indignado contra el comportamiento insolente del elfo. Sin embargo, el rey lo detuvo al levantar su mano. Mis disculpas, es un asunto bastante extraño el que planteas y no de forma muy diplomática. Sé que tu nación y el Sacro Imperio están enfrascados en la guerra. También sé que el tamaño de su país es mucho mayor que el nuestro, tanto que ni siquiera es necesario compararlo. Y por último, sé que eres el jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de Risean, Gildor Adono. Eso es una sorpresa. Creo que solo me presenté como un mensajero de Risea. Pensar que alguien, un rey sin duda, pero aún así de una nación tan pequeña del continente oriental me conozca es impresionante.
Lo has entendido al revés. Es porque somos un país pequeño que somos más sensibles a los movimientos de los gigantes que nos rodean. Es un buen punto. Por primera vez durante su audiencia, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Gildora. Era casi como si hubiera encontrado a la primera persona que valía la pena desde que cruzó la frontera de Alcal. Jefe de una oficina de desarrollo tecnológico, está al mismo nivel que un general. Planea utilizar algún tipo de artilugio nuevo y extraño. Claramente el elfo estaba en posesión de un poder desconocido. Gerard se mantuvo en alerta. Entonces, su respuesta, rey. Siento decepcionarlo, pero no podemos atender su petición, ya que nos obligaría a abandonar las relaciones y la confianza que hemos construido con otros países a lo largo de los años. Sobre todo, aceptar esta tarea significaría traicionar a mis queridos ciudadanos. Incluso si declinar significa exponer a tus queridos ciudadanos a daños y posiblemente a la muerte. Si rechaza mi oferta, este país no verá el mañana. No estaba claro si quería decir algo con ese gesto, pero Gildora levantó lentamente la mano hacia el rey. A pesar de que se le había ordenado que se retirara, Gerard no podía mirar con impotencia. Se interpuso entre su rey y el desconocido con la espada y el escudo preparados. Mi respuesta sigue siendo la misma, puedes marcharte, respondió el rey. Incluso Gerard, la máxima autoridad militar del país, no pudo evitar sudar frío ante el aura oscura que emitía el elfo. Sin embargo, el rostro del rey no contenía ni una pizca de vacilación o temor. Es así, parece que eres un hombre con agallas después de todo. Eso te hace mucho más interesante para mí que este caballero de aquí. Te agradezco el cumplido. La forma de Gildora empezaba a oscurecerse. Por respeto a ti, sabio rey, me despido por hoy, pero no olvide que soy una persona que piensa en lo que digo. Mañana se cobrará el precio correspondiente. Si alguno de ustedes desea conservar su vida, asegúrense de huir lejos cuando caiga la noche. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Es una advertencia, un favor, ya que hoy estoy de buen humor. La figura de Gildora se desvaneció como una niebla, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Solo quedaron el rey y Gerard en la silenciosa sala. Al cabo de un rato, el rey dijo: Capitán, eleve nuestro nivel de alerta al máximo. Haz todos los preparativos necesarios en previsión de que un ejército enemigo se acerque a nuestras fronteras. Además, abre la ruta de escape de emergencia. Si se da el caso, permite que todos la usen, sin importar su estatus. Sí, mi rey, inmediatamente. Al volver a sus cabales, el rey comenzó a dar instrucciones más precisas. Se convocó a todos los funcionarios civiles y militares del país y tras una apresurada conferencia, se les envió a cumplir con sus respectivos deberes. Sin embargo, esto fue un error fatal por parte de Alcal, porque la amenaza a la que se iban a enfrentar no era un ejército de Ricea. ¿Qué es el infierno? ¿Acaso la escena que se extiende ante mí no es la definición misma de este? La pregunta rondaba una y otra vez en la mente de Gerard mientras empujaba a su querido caballo para que fuera lo más rápido posible, con la capital de Alcal a sus espaldas y su hija montando en el caballo. Se dirigía a buscar una ayuda desde más allá de las fronteras del país. ¿Por qué las cosas resultaron así? ¿Por qué, después de hacer todos los preparativos posibles, el país de Alcal saludó al amanecer totalmente preparado para evitar una invasión? Pero el ejército de Ricea nunca llegó. En su lugar se encontraron con algo mucho peor: la peste. Esta epidemia, apodada la plaga de la muerte, arrasó el país en cuestión de días. La ruta de la infección era un misterio. Cualquiera que empezara a mostrar síntomas se consumiría y moriría al final del día. Nadie conocía la cura y los cadáveres se acumulaban a una velocidad aterradora. Lo que lo hacía aún peor era que el rey había caído primero. Al perder al líder y símbolo de esperanza de un solo golpe, todo el país se sumió en un caos absoluto. Todo el mundo hizo lo que pudo, incluido Gerard, aunque careciera de la formación pertinente, habiendo oído rumores de una hierba panacea. El capitán de los caballeros se apresuró inmediatamente a buscarla. Agotó todas las posibilidades durante su búsqueda, pero era demasiado tarde. La pestilencia avanzó demasiado rápido. 3 días después de que comenzara la pesadilla, Gerard había llegado a casa a altas horas de la noche para encontrar a Betty, su amada esposa, en el suelo. Su rostro estaba mortalmente pálido, y una sola mirada bastó para determinar que la enfermedad estaba causando estragos en su cuerpo. Por suerte aún estaba consciente. Gerard pasó ese día con su mujer y no vio a nadie más. Betty, mi rey, mis subordinados, mi gente, he perdido demasiado, maldita sea. La peste ya había clavado sus dientes venenosos en el propio Gerard, así como en Connie, su hermosa hija. La niña estaba ahora inconsciente, y su vida era como una vela parpadeante.
A este paso, incluso Connie, la mente de Gerard no tenía más que pensamientos oscuros, su espíritu estaba agotado, y él mismo solo se sostenía por poco. La única razón por la que aún podía moverse era saber que la vida de su hija estaba en juego, pero el primero en rendirse no fue Gerard, su amado caballo también había contraído la enfermedad. Justo antes de desplomarse, el semental lanzó un último grito para que su amo supiera lo que se avecinaba y saltara a tiempo. Gracias a esto, Gerard pudo evitar ser herido. Tu lealtad ha sido ejemplar, viejo amigo, ahora duerme. Habiendo perdido su único método de transporte, ya no había esperanza de llegar a otro país a tiempo. Pero aún así Gerard no culpaba a su caballo. Había llevado a los dos hasta aquí incluso en su terrible estado, lo que era una hazaña digna de leyenda. Aunque enterrar a la pobre criatura estaba más allá de las capacidades de Gerard, habían sido compañeros durante mucho tiempo que habían luchado juntos. Por ello se detuvo para rendirle un momento de silencio. ¿Qué puedo hacer ahora? Hace tiempo que he superado mis propios límites. ¿Alguna idea, Connie? Después de esas palabras, un sonido que Gerard nunca había oído antes sonó desde el recodo que tenían delante. No era el grito de una criatura viva ni el sonido de algo mágico, sino algo mucho más inorgánico. Pero no tuvo que preguntarse mucho tiempo, ya que la fuente del sonido se hizo visible. Un golem. Los golems eran autómatas que normalmente aparecían dentro de las mazmorras, no eran raros, pero el que tenía Gerard ante sus ojos era claramente diferente, no estaba blindado con tierra o piedra, sino con metal. La máquina de vapor que lo impulsaba era algo que estaba fuera de lugar, pero Gerard no podía entenderlo. Todo lo que el caballero sabía era que se trataba de un golem con una apariencia extraña, y lo más importante, sabía instintivamente que la criatura era mucho más poderosa que un demonio menor. Eres una marioneta bajo el control de ese hombre, ¿no es así? Bueno, tengo una persona enferma aquí. Voy a necesitar que te quites de en medio. Gerard-san, estabas moviéndote mucho y dando vueltas. ¿Estás bien? Phil. Gerard se despertó lentamente, encontrándose tumbado de lado a la sombra de un árbol. Al parecer, llevaba bastante tiempo dormido. Un sueño. ¿Has tenido una pesadilla? ¿Quieres un té de hierbas? Sí, quiero un poco, gracias. Aquí tienes. Hice que Clo-chan lo guardara a la temperatura perfecta, así que debería estar aún caliente. Gerard tomó un sorbo con el casco aún puesto. ¡Qué delicioso! En su mayor parte, fue un sueño muy nostálgico, uno que no tenía desde hace mucho tiempo. Un sueño nostálgico, todos mis sueños son con el maestro. Veo que ya has aprendido a deslizar con naturalidad los alardes sobre tu maravillosa vida amorosa en las conversaciones. No estoy muy seguro de cómo me siento al respecto. Si Connie hubiera crecido, ¿se habría convertido en una chica dulce como Phil? El pensamiento cruzó la mente de Gerard por un momento antes de apartarlo a un rincón de su mente. Obsesionarse con el pasado podría interferir con lo que tenía que hacer ahora. Le dije a mi rey que lo reconocería plenamente una vez que cumpliera su parte del contrato, pero podría ser que fuera yo el que careciera de determinación. ¿De qué estás hablando, Gerard-san? Ah, estaba pensando que quería un nieto pronto. Tú podrías concederme ese deseo. ¿Qué dices, Gerard-san? Mientras observaba cómo la cara de Phil se teñía de rojo, Gerard reforzó su decisión de mirar hacia el futuro. Fin de la reproducción. Espero les haya gustado. Te invito a ver la siguiente parte del video, o puedes ver todo el volumen en la lista de reproducción. Apoyas al canal dejando tu like y suscribiéndote al canal. Traemos continuamente contenido. Hasta un próximo video.